pasen al frente Ismail Ali, consejero de política y de la organización MAPS de California, viene él. A Juan Daniel Gómez, neurofisiólogo clínico, ¿sí lo dije bien? Okay, e investigador de la Universidad Javeriana. A Igor Llano, psicoterapeuta transpersonal, y quien modera esta charla, Andrés López, director del Fondo Nacional de Estupefacientes, que me pidió que lo presentara además como ante todo químico. Entonces, adelante y empecemos a charlar de este tema. Muy buenas tardes. Gracias a Acción Técnica Social por abrir este espacio, por invitarme también a moderar esta interesante charla alrededor de los usos lícitos y alternativos de las sustancias prohibidas. Para introducir el tema, precisamente quisiera que nos preguntáramos ¿cuáles son entonces precisamente esas sustancias prohibidas y cuáles son esos usos lícitos y alternativos que pueden tener las mismas? A lo largo, de alguna manera, de mi trabajo en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Justicia, me ha correspondido justamente introducirme y profundizar mucho en el tema de estos tratados internacionales, de este régimen internacional que regula una cantidad de sustancias, de plantas, de productos químicos y farmacéuticos. Un poco también conocer la historia, cómo van surgiendo ellos en el mundo, muchos a través del descubrimiento de usos tradicionales, ancestrales que puedan tener las plantas en ciertas regiones del mundo, hacia principios del siglo pasado. Entonces, después de todo... Vale, gracias. Ahora, desde inicios del siglo pasado, digamos, frente a toda la explosión de la industria farmacéutica en la búsqueda precisamente de sustancias análogas a esas sustancias de origen natural, tratando de potenciar sus efectos. Entonces tenemos una convención de estupefacientes que, por ejemplo, gira alrededor de más de 140 sustancias que tienen efectos análogos o similares al opio. Y por lo tanto existe de hecho toda una industria importante farmacéutica y química alrededor de la producción de este tipo de sustancias para fines precisamente lícitos, que es el manejo del dolor. Luego entonces tenemos otra convención que es del año 71 denominada de psicotrópicos, en la cual hay actualmente más de también 140, 160 sustancias. Allí encontramos muchos de los medicamentos anticonvulsivantes, muchos de los medicamentos psiquiátricos hoy en día aceptados, los llamados benzodiazepinas y demás, que hay que recordar que estos listados además tienen unas clasificaciones, ¿no? Entonces unas listas que de hecho las vemos en el Código Penal colombiano, y en la mayoría de los países tenemos un sistema de listados donde se organizan esas sustancias en función de que sean más peligrosas o que puedan tener mayor reconocimiento de su potencialidad terapéutica. Luego tenemos entonces 3 plantas en particular que fueron involucradas, digamos, en esta convención del año 61, plantas que además representan también, como hemos visto en otras charlas, pues toda una familia de especies y variedades, como es toda la amapola en sus diferentes variedades, la coca, aquí precisamente nativa de nuestra región andina, el cannabis, que hoy en día es motivo de un amplio debate alrededor de los usos médicos y que además estamos en Colombia liderando una regulación del uso medicinal, aceptando precisamente y un poco también rompiendo estigmas que mencionaba Sara en la presentación anterior. Tuvimos un evento oficial del gobierno colombiano ahorita en Viena, en el cual un poco pusimos sobre el debate ese estigma que se pueda tener sobre los usos, incluso médicos, que se entienden aceptados dentro de las convenciones,
para el cannabis y sus derivados, y que si lo trasladamos a la coca, pues ese estigma se multiplica por 10.000, y si lo llevamos hacia sustancias un poco menos conocidas, como son los alucinógenos naturales que de pronto crecen en otras zonas del mundo, la ibogaína, el CAD, la salvia divinorum en México y demás, pues como que precisamente se exacerban todos esos temores que parece la humanidad siempre ha tenido a aceptar usos tradicionales o si se quiere incluso religiosos alrededor de todas estas sustancias. Entonces, para introducir el tema y para conocer en detalle precisamente los trabajos que se están haciendo, las investigaciones, que en principio, siendo estos usos científicos, pues no deberían tener restricciones siempre que, digamos, se cumplan algunas condiciones que imponen las mismas convenciones internacionales, pero estos usos científicos pues siempre han estado habilitados, por lo menos en las normas, no de pronto en el entendimiento que le hemos dado a las normas, no de pronto en la forma como hemos aplicado las normas existentes. Y para eso entonces quiero invitar en primer lugar a Juan Daniel Gómez para que nos cuente acerca de la experiencia en la investigación con la coca y digamos todo su trabajo que ha venido desarrollando. Muchas gracias. La presentación está lista. Ya está allí, muy amable. Muy bien, pues yo voy a hablar un poco, claro, básicamente nos estamos refiriendo al uso de plantas sagradas, plantas de uso ancestral, como alternativas para el tratamiento de males contemporáneos. Pero para eso tengo que hablar un poco de sustancias ilícitas, procedimientos biomédicos que se usan para el mismo fin, medicinas ancestrales y demás. No, me fui dos. Muy bien, pues la pregunta fácil, ¿por qué las personas usan drogas? Es fácil, pero es una pregunta bastante aproximada a la realidad. Cuando una persona por primera vez quiere consumir drogas, ¿no? Pues bien, la gente consume drogas para sentirse bien, para poder experimentar placer, emociones, nuevas experiencias. Y esto también para compartirlo con las demás personas. Otra causa fundamental por la que por primera vez una persona consume drogas es para sentirse mejor. Esto principalmente es para disminuir el miedo, la angustia, la ansiedad, las preocupaciones. Y esto tiene una relación directa con lo que voy a mencionar a continuación. Siempre se me van dos. Muy bien. El Informe Mundial sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente 325, 350 millones de personas son dependientes de las sustancias psicoactivantes o psicoactivas. La ley de Pareto, y que 35 millones aproximadamente son los consumidores problemáticos, es decir, un 10% de este gran grupo. La ley de Pareto, la famosa ley 80-20, ha permitido asumir a muchos investigadores que aproximadamente el 80% de estas sustancias que hay, de la existencia de sustancias psicoactivas, es consumido por los consumidores, por los usuarios problemáticos, por los que yo llamo patológicos, y solamente el 20% por el 80% restante. Esta es una apreciación discutible, pero a mí en lo personal me parece aproximada. Muy bien. No, aquí me salté de varias cosas. No sé qué pasa. Muy bien. Otra pregunta es, ¿por qué existen trastornos asociados al consumo de drogas? Esto es un poquito el mismo discurso de los enfoques libres de drogas, pero también es reconocido por la evidencia empírica como factores de riesgo reales. Dentro de esos factores relacionados con la droga, factores humanos y factores sociológicos.
Dentro de los factores relacionados con las drogas están la farmacocinética, la tolerancia, la abstinencia, la farmacodinámica, el reforzamiento y el potencial de abuso. La farmacocinética se refiere a la manera como se absorben, se distribuyen y se eliminan del cuerpo las sustancias. ¿Por qué es un factor de riesgo? Principalmente porque cuando una sustancia es consumida y sus efectos son experimentados más rápidamente, existe un mayor potencial reforzador de esas sustancias. Es distinto cuando una persona inhala una sustancia, cuando la esnifa, cuando la traga, cuando la unta, etc. Pues bien, este es un factor de riesgo bastante importante relacionado con los trastornos y ya lo mencionaré más adelante también. La tolerancia y la abstinencia, la tolerancia todos sabemos es la tendencia a aumentar la dosis. Es decir, una persona para experimentar los mismos efectos que experimentó en el primer consumo, con el consumo crónico requiere una mayor dosis de la sustancia. La abstinencia es la adaptación, o más bien, con la adaptación de un individuo al consumo de determinada sustancia, ocurre que el organismo empieza a experimentar una serie de síntomas una vez suspende el consumo de la droga, que generalmente son los opuestos a los que produce la sustancia. Este es un factor de riesgo en tanto el consumo ya no se hace para experimentar los efectos deseables de la sustancia, sino para evitar el displacer de no consumirla. Ese, por ejemplo, es el famoso círculo del bazuco, ¿no? La persona experimenta los efectos euforizantes, la euforia cocaínica, luego viene la disforia cocaínica unos minutos después, y la única manera de resolver esa disforia, ese estado tan desagradable de la abstinencia, que tiene que volver a consumirlo. Ese es el otro factor de riesgo. En cuanto a la farmacodinámica se refiere a la acción del fármaco, de la molécula y los neuroreceptores en el sistema nervioso. Es decir, el fármaco se une a determinados receptores, por decir cualquier cosa, la nicotina se une a los neuroreceptores nicotínicos para un neurotransmisor que se llama acetilcolina, y esto genera una respuesta biológica y una respuesta comportamental. Pues bien, estos efectos también, esto también juega un papel muy importante como factor de riesgo, en tanto cualquier sustancia que desencadene, por ejemplo, agonistas de los receptores de dopamina, la cocaína, las anfetaminas, etcétera, etcétera, empiezan a producir una respuesta biológica y una respuesta comportamental muy específica que a su vez, por el factor reforzamiento, producen una respuesta euforizante, y eso hace que también se preste al uso recreativo en muchos casos. Puede empezar siendo uso recreativo, pero esto se convierte un poco en un círculo vicioso, por decirlo. El reforzamiento y la ruta del refuerzo. Pues bien, este es un factor fundamental. Nosotros tenemos una serie de reforzadores naturales, como lo son la comida, el sexo, todo, que me pagan, que te digan qué bonitos tenés los ojos. Esos son factores reforzadores que siempre representan yo lo diría así, una microinyección de dopamina en un centrico del cerebro que se llama el núcleo accumbens septi. Pues bien, esta ruta del refuerzo también se convierte en un factor de riesgo en tanto las sustancias psicoactivantes llegan o accesan a estos receptores que van directamente al centro del reforzamiento por los reforzadores artificiales, como puede ser el juego patológico, la adicción al sexo, la adicción a las compras, etc. Y el potencial de abuso. Evidentemente hay sustancias que producen una respuesta biológica y comportamental muy rápida. Si una persona, qué sé yo, consume bazuco durante 5 o 6 veces, es altísimamente probable que esta persona se haga dependiente, a diferencia de otras sustancias como la marihuana, sobre todo las cepas criollas, no tanto la marihuana de alta potencia como el creepy, las purple, todas estas nuevas marihuanas que han sido feminizadas y tienen altas dosis de THC. Estas tienen
un mayor potencial de abuso que las cepas criollas como el mangoviche, el punto rojo, la marihuana de la Sierra Nevada, que tenía una baja concentración de THC y tienen un bajo potencial de abuso. Dentro de los factores humanos está la genética. Por ejemplo, hay una subunidad de un receptor de la nicotina que duplica la posibilidad de que una persona tenga o adquiera un cáncer por consumo de cigarrillo. Pero también está, y lo voy a hablar más adelante, una proclividad genética que existe por la desregulación de la dopamina. Cuando una persona tiene bajos niveles de dopamina que accesan allá al centro del refuerzo, tiene que buscar algo que le produzca su speed, su adrenalina. Ahí vienen las adicciones al trabajo, a los deportes, a las drogas, etc. El grupo de pares, todos sabemos que ciertamente el vincularse con personas que consumen puede ser un factor de riesgo, el vincularse con personas que están en círculos antisociales, etcétera, son factores de riesgo, esos también son factores comunitarios, y finalmente el grupo social. Ciertamente la falta de oportunidades, la pobreza, etcétera, son factores que pueden asociarse, no porque ser pobre sea algo que lo haga y lo vuelva a uno adicto, hay consumidores de sustancias en todos los estratos sociales, pero la falta de oportunidades, sobre todo la falta de alternativas a la recreación, al arte, a la educación, son factores de riesgo. Finalmente están factores sociológicos, diferentes de los sociales que acabamos de mencionar, el grado de aceptación social. Yo tengo la hipótesis de que en los últimos 2 años en Colombia se incrementó el consumo, según el estudio andino de consumo de sustancias, el consumo de marihuana en jóvenes universitarios, muy por la naturalización de que con la legalización del cannabis medicinal, entonces ya eso no es la mata que mata, sino es la mata que cura. Y la marihuana sirve para todo. Es cierto que tiene aplicaciones médicas muy importantes. Yo he trabajado con el doctor Rafael Meshulam, que fue el que lo aisló por primera vez el THC en el 60 y tanto, y conozco perfectamente los beneficios de los fitocannabinoides. Ese es un tema que se puede conversar con preguntas más adelante. Y la agitación social, qué sé yo, el día del partido de Millos y Santa Fe, aquí en Bogotá hay más consumo de alcohol, hay más consumo entre los jóvenes, siempre esa adrenalina que tiene el encuentro en el partido y en la final y el clásico bogotano, pues puede ser un factor de riesgo. Los controles legales, dígale usted a un joven, piense en cualquier color menos en el morado. Entonces, siempre el control social juega un papel importante y puede ser un factor de riesgo para el consumo. El precio, eso no es necesario, es evidente por sí mismo. La disponibilidad de las sustancias, es obvio que yo puedo consumir más fácilmente, qué sé yo, en Centroamérica, en Colombia marihuana y no sé, en Europa éxtasis o cocaína, que está muy disponible. Los viajes y los medios de comunicación también juegan un papel importante como factor de riesgo en el consumo de sustancias. Esto ya lo habíamos dicho, me salté como 5 cosas ahí, un momentito. Muy bien, yo voy a hablar... Muy bien, yo creo que hay 3 tipos de dependencia. Es la primera vez que lo digo y es mi nueva clasificación. No conozco que alguien lo haya dicho antes. Yo creo que existe una dependencia funcional y una dependencia funcional. Ahí incluiría yo el uso recreativo y el uso controlado de acuerdo con los criterios del Manual de Diagnóstico de Trastornos Psicológicos y Estadísticas. Ahí ubicaría yo a 325 millones de consumidores en el mundo. Hablaría de una dependencia problemática y de una dependencia patológica. Esto tiene mucho que ver con el giro de los enfoques libres de drogas al enfoque de reducción de daños. Hoy en día tenemos la creencia de que ya no son criminales, ya no son delincuentes, sino que son enfermos. Y la verdad es que los enfermos son muy poquitos. Lo que pasa es que la molécula establece una relación con el organismo que es independiente del control voluntario y hay una dependencia. Pero ahí están los dependientes funcionales. Muchos de nosotros podemos consumir sustancias y funcionar perfectamente en el trabajo. Vamos a mencionarlo. Por ejemplo, la dependencia funcional, el uso recreativo y el controlado, que no cumplen criterios de dependencia de DSM.
podría definirse como, se fue a la tercera, 1, 2, 3, muy bien, es un patrón sostenido. Entonces la dependencia funcional sería un patrón sostenido de autoadministración de sustancias psicoactivantes que ocasionalmente pueden generar tolerancia, síntomas de abstinencia, mayor consumo que el previsto, esfuerzos inexitosos por cortar, por suspender el consumo, inversión de mayor tiempo en el consumo y menos en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera. Mantenimiento de consumo a pesar de dificultades, no hablo de problemas físicos, psicológicos y sociales. Ese sería un tipo de dependencia para mí, se me van dos. La dependencia problemática, muy bien, la dependencia problemática es la mía, por ejemplo. Yo no meto muchas drogas o meto ocasionalmente nada más porque a mí se me pega la aguja. Si yo tomo trago, yo tengo que tomar trago todos los días. Por eso esta noche en Latino Power quedan todos muy invitados. Procuraré no tomar trago. Pero igual me ocurre con el resto de sustancias. Yo he probado muchas sustancias en mi vida y la verdad es que yo no puedo fumar marihuana porque no puedo dar clase, no puedo trabajar, no puedo funcionar. No me sirve la marihuana, no me sirve ninguna droga en realidad. Entonces lo que yo hago es que sí, trato de, afortunadamente, y eso es algo que nadie sabe cómo ocurre, yo puedo suspender el consumo. ¿Sí? Y paro y me abstengo porque donde yo vuelva y meta, me pego. Ese es un patrón también de síntomas emocionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos asociados al consumo compulsivo de sustancias que puede resultar en problemas significativos de salud, laborales, familiares, académicos, asociación frecuente de riesgos físicos, problemas legales recurrentes y que puede aparecer con las que llaman nuestros dealers académicos, los psiquiatras, con todo respeto lo digo, con comorbilidades. Es decir, se asocia mucho con el tema de si usted es depresivo, si usted, etcétera, ¿no? Entonces, es un consumo problemático. Y un tercer tipo de dependencia, que es la patológica. Esta se produce por el síndrome de desregulación dopaminérgica. Esto ha sido todo lo que digo en este apartado. Lo pueden ustedes verificar en la Biblia de la neuropsicofarmacología de Feldman, Meyer y Quinzer, que es la Biblia de la neuropsicofarmacología. Es una proclividad genética en realidad, en la cual un déficit significativo de dopamina que se produce en el sistema nervioso no llega al centro de la recompensa, allá al núcleo accumbens septi, el centro del placer en el cerebro, cuando ocurren eventos que para el común de las personas son normalmente reforzantes. Esto es una proclividad genética. Al parecer cerca de un 10 al 20%, esto no apareció esta mañana en varias presentaciones, pero está en la neurofarmacología de Feldman, Meyer y Quinzer, aproximadamente un 10 a un 20%, yo creo que es un 13%, eso lo descubrió un profesor mío, Charles Kaplan, que algunos de ustedes pueden conocer, ahorita vive en Los Ángeles. Encontraron que aproximadamente un 13, un 15% de todos los consumidores de cocaína desarrollaban una adicción que probablemente es similar a la de la heroína, a la del bazuco, a la del alcohol. El resto de personas tienen, como nos lo dijeron esta mañana, 5 a 10 consumos en el año y consumen por rachas y no tienen grandes problemas. Esa proclividad genética es la que genera esto. Estos presentan este patrón. Ocurre lo mismo que en las enfermedades. Entonces, en la dependencia patológica ocurre lo mismo que en enfermedades crónicas como la diabetes, como el hipotiroidismo, como el trastorno bipolar, en donde un déficit de un neurotransmisor requiere de una molécula farmacológica sintetizada en el laboratorio que la sustituya. A estas personas les podemos dar insulina, les podemos dar inhibidores selectivos para la recaptación de serotonina, les podemos dar cocaína, les podemos dar heroína, le podemos dar cannabis medicinal como terapia sustitutiva y esa la puede formular el médico.
Esa proporción, 35 millones únicamente de personas, si usted lo divide en la población mundial, es un número insignificante de enfermos, de acuerdo es decir, pensando demográficamente. Uy, se saltó como 10. Yo quiero poner el ejemplo muy bien, ahí está la dependencia. No, me faltan 3. No sé por qué se salta, ¿no? Se salta y a veces no se mueve. No. Muy bien. Devolvamos nosotros entonces. Vamos a ver cuánto se demora. Parece que es que esperar, ¿no? Quieto ahí, por favor. Muy bien. Dentro de todos los tratamientos médicos, biotecnológicos, medicamentos, sustancias ilícitas y plantas psicoactivas de uso ancestral más o menos indicados para cualquier tipo de dependencia, hay diferentes tipos de procedimiento. En la dependencia patológica, que es a la que me voy a referir en detalle ahora, estaría la neurocirugía, signo de admiración, nuevas tecnologías, medicamentos y agonistas totales, hay agonistas parciales que producen una respuesta parcial del tejido, de los receptores sobre los que actúa una sustancia psicoactiva como terapia sustitutiva. Por Dios bendito. Quieta ahí. Muy bien, estos son los tratamientos biotecnológicos. Empiezo con la neurocirugía. Un peruano, el psiquiatra Teobaldo Llosa, por ejemplo, hacía con los consumidores de bazuco, les extraía la parte anterior de la circunvolución o el giro del cíngulo, que es un centro de placer y que tiene que ver con las emociones, y eso fue aprobado por el Experts Meeting de 1984 de NIDA, lo cual resultó evidentemente siendo una barbaridad. También está la terapia neuroeléctrica, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación eléctrica transcraneal, que ha tenido algunos efectos. Hoy en día la usan muchos psiquiatras que son como los que se han dedicado al asunto, le ponen un aparatico como esta balaca, como este headset, y producen ciertos pulsos eléctricos que aumentan o disminuyen la producción de neurotransmisores por el efecto excitatorio o inhibitorio natural que tienen las neuronas. Está la estimulación cerebral profunda, la Deep Brain Stimulation. La idea era poner un microelectrodo en el núcleo accumbens septi y producir unos pulsos eléctricos que incrementaban o disminuían el efecto placentero de la sustancia psicoactiva. La barbaridad de este procedimiento es que si se pone un estimulador en el núcleo accumbens septi, pues lo que hacemos para que la gente no meta cocaína es producir seres anhedónicos, gente que no experimenta placer ni siquiera porque le pagan el sueldo o porque la mujer le dice te quiero o ese tipo de cosas. No es un procedimiento, a no ser que se hiciera una gran grilla de electrodos que estimulara una cantidad de redes neurales estudiadas individualmente. Eso es costosísimo, sería imposible. Está la optogenética, la técnica más avanzada en la actualidad en biotecnología del sistema nervioso, consiste en extraer unas proteínas fotosensibles que hay en las algas que están en el fondo del mar, se asocian con un virus que es inocuo para el sistema nervioso, se introducen en una célula nerviosa y se pone una fibra óptica y se producen pulsos de estimulación o inhibición que cambian directamente las respuestas biológicas y comportamentales. Esto va a reemplazar a los psicofármacos, es el gran susto de la Big Pharma, va a reemplazar una gran cantidad de procedimientos, ¿sí? Se podría producir sustancias, es decir, el mismo efecto de una sustancia psicoactiva también con optogenética, ¿no? Luego, este es el ejemplo para la cocaína. Estos son medicamentos útiles para el tratamiento de la cocaína que todos los autores que cito ahí las han demostrado empíricamente con un cierto efecto. Están antiepilépticos, están algunos medicaciones para antiansiedad, ahí están sus nombres, está la progesterona, están los agonistas del ácido gamma aminobutírico, perdón toda esta
esta terminología, pero es importante presentar las terapias que existen. Estas son las terapias existentes en el mundo y se están usando, ¿no? Hola, ya voy a terminar. Espero que no salten 10. Este es otro tipo de sustancias para la cocaína. Están los beta bloqueadores y los antagonistas de los receptores beta adrenérgicos. Esto lo hace Rudi Stoller en Zurich. Inhibidores de la recaptación de dopamina. Antidepresivos como la fluoxetina, que todos lo conocen, o la sertralina. Todas las sustancias neuroprotectoras, incluida la marihuana. Las famosas vacunas para la cocaína, ahí están, son 3 tipos de vacunas. Básicamente basadas en succinil norcocaína, la conjugan con albúmina bovina o con la toxina beta B del cólera, o algunas que se hidrolizan con la hemoglobina en la sangre. También estos son agonistas casi totales de los receptores dopaminérgicos, la ritalina, el metilfenidato, el modafinilo, que todos lo conocen, es la sustancia preferida de los pilotos de guerra, el provigil, aquí lo llamamos en Colombia vigía, es una sustancia que no tiene efectos euforizantes, pero que lo mantiene usted despierto 24 horas. Me imagino que para manejar un avión de esos se necesita mucho modafinilo y algo de patriotismo, y la dexanfetamina. Pero también está la cocaína, para la dependencia patológica es el más efectivo. Este es el famoso dispensador de Bigelow, el dispensador de Bigelow, el Coca Safe. Es un dispensador electrónico que dosifica en un empaque asegurado mediante control electrónico la cocaína patrón que se le da, y esto ha sido utilizado en Zurich, en el Hospital Psiquiátrico de Zurich, por Rudi Stoller, el actual director. Yo, por el contrario, en la cocaína, bueno, hablemos de la dependencia problemática. Aquí la psicoterapia combinada con algunos agonistas parciales de los receptores sobre los que actúan las sustancias psicoactivas suele ser efectiva para atenuar síntomas de abstinencia. Mi disertación doctoral usó hojas de coca en infusión que son excelentes atenuadores de síntomas de abstinencia y aplazan por un periodo importante la necesidad de consumir para las personas que quieren o no consumir por un tiempo o que quieren la cesación, que quieren parar de consumir. Y eso con psicoterapia ha funcionado. Yo lo demostré en el Instituto Max Planck en Alemania. Muy bien, esto es un poquito sobre el uso terapéutico de las hojas de coca. Algunos de los usos están como agente contra el cansancio, para el jet lag o para antialtura, para el mal de Soroche de Ismail, que tiene un poquito de mal de altura. Sustituto del café, antidepresivo de acción rápida, bebida energizante para tratar la dependencia de anfetaminas y cocaína. Estos son los autores que lo ven. Como agente anti-craving, como profilaxis contra el uso indebido de cocaína. Si una persona no quiere meter cocaína, puede tomarse su té de coca en unas concentraciones que más adelante voy a mostrar o en la próxima diapositiva. Y yo definí la dosis estándar para atenuar síntomas de abstinencia, para terapia de mantenimiento y como terapia en prevención de recaídas. Es básicamente con infusiones. No es el uso ancestral del que venimos a hablar el día de hoy un poquito. Ahí están un poco las concentraciones que tiene de cocaína alcaloidal la hoja de coca, tanto la neogranatense, que es la que crece en Colombia, son hojitas más chiquitas, yo tengo ahí una bolsita con ellas, hojitas un poco más pequeñas que la boliviana, que fue la que se importó en la época de los narcos acá a Colombia, ¿no? Muy bien, las 3 últimas diapositivas para no demorarme más. Bueno, esa es la pregunta de hoy. ¿Qué función tienen las plantas sagradas psicoactivas de uso ancestral? Por ejemplo, la ayahuasca, los hongos, que no son propiamente plantas, la iboga, la salvia divinorum, que me mencionó el doctor Andrés hace un ratico acá, mambear, que es lo que estoy haciendo en este instante, o poporear, también tengo mi poporito ahí en la mochila,
con tabaco en forma de ambil o de ambira. Ambil dicen en los pueblos del centro, los huitotos, Muinane, y ambira dicen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los coguis, los arhuacos, los arsarios y los cancuamos. Pues la función que puede cumplir en el consumo controlado y en el uso recreativo, pues una función psiconáutica, ¿no? Todos conocemos ese concepto. Construir mundos de sentido tiene mucho que ver con el concepto de enteógeno, en, adentro, teos, Dios, gen, origen, ¿no? Para tener una experiencia espiritual, una experiencia bonita, etcétera, etcétera. Yo no veo otra función en el uso recreativo y en el uso controlado, y este sería un uso acorde con la sabiduría ancestral indígena, es decir, no es ir a la tienda naturista y comprar una bolsita de coca y hacerse una infusión y tomársela, porque eso no ayuda. Eso tendría que ser pues apoyado con los saberes otros, con los saberes subalternos, que ni siquiera son alternativos, los saberes indígenas, porque la medicina alternativa tiene más prestigio que ella. Obviamente la farmacia, a pesar de que la química y la farmacología son saberes, con todo respeto, recién venidos, esto es una sabiduría milenaria de 5 o 7 mil años, ¿no? En el consumo, en la dependencia problemática, las plantas sagradas pueden crear condiciones para la cesación, si se desea, o para llegar a un consumo controlado y, como lo decían esta mañana, para relacionarse mejor con las sustancias psicoactivas. El uso de plantas ancestrales le ayuda, sobre todo el conocimiento de cómo nuestros ancestros se relacionaron con estas plantas, puede ser un elemento cultural importantísimo para generar un proyecto cultural que nos ayude a relacionarnos con las sustancias. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Alemania, y ya termino, y cuando yo estaba en Alemania a mediodía, en Alemania la cerveza es parte de la dieta alimenticia. Salíamos con los alemanes, los peruanos, los costarricenses y los colombianos y pedíamos una cerveza. Ellos después de almuerzo se iban para el laboratorio y nosotros nos íbamos a orillas del río Nécar en Heidelberg a ver a las chicas topless y a jugarnos un picadito de fútbol y a seguir bebiendo, obviamente, ¿no? Ellos tienen una relación con el vino, con la cerveza, que culturalmente es muy diferente al nuestro. Nuestros ancestros, como los suyos, a los europeos, nos pueden enseñar muchísimo a este respecto. Es muy importante esta nota que tengo acá, y es que las sustancias, las plantas sagradas, cuya acción farmacológica no se conoce, por ejemplo, la ayahuasca se conoce, pero no muy bien todavía, pues no pueden servir de cura para las adicciones. Yo sé que, qué sé yo, Fericla en España les da ayahuasca a los adictos y dice que es una cura para la cocaína. No, esas moléculas, el dimetiltriptófano, las carbolinas, las jarmalinas, no se unen a los receptores de dopamina para la adicción a la cocaína, por decir cualquier cosa, ni a los receptores endorfínicos. ¿Por qué no? Ahí hay un apotegma farmacológico que dice que una cosa no se une o al cuerpo no se le une una molécula si no es afín a él, corpora non agum nisi fixata. De manera que, sí, es como el caso del alcalde Petro, que quería curar la adicción al bazuco con marihuana y eso me lo achacaron a mí. No, pueda que uno se duerma fumándose un porro y los indicadores de alto impacto, los atracos, etcétera, se disminuyan porque dormido una hora más no va a delinquir. Pero es absurdo decir que esto sirve para curar las adicciones. Perdón, me falta la última. Y, no quiere. Ya. En la dependencia patológica puede cumplir ciertamente estas plantas una función psiconáutica, enteógena también, pero yo creo que puede ayudar también a construir mundos de sentido. Con la ayahuasca existe una experiencia cercana a la muerte. Si tú supieras que te vas a morir esta noche, ¿irías a la fiesta de Latino Power? Sí. No, estaría con los más cercanos. Uno cuando siente que se va a morir en la chuma de la ayahuasca, uno empieza a relativizar los problemas. A decir, pues, ¿qué importa que estoy peleado con mi hermano o con mi esposa? O qué importan las deudas, lo que importa es lo que verdaderamente es valioso para mí.
Es una terapia que lo orienta a uno por los propios valores, sean los que sean. De manera que en ese sentido esto puede generar o facilitar la creación de condiciones para que se dé una posible cura espontánea, natural recovery, ¿no? Eso ha ocurrido en muchas ocasiones, ocurre la cura espontánea. Pero no quiero decir entonces con esta presentación que las plantas sagradas, sobre todo estas cuya acción farmacológica no se conoce muy bien, son útiles para tratar las adicciones. Estas plantas tienen una función muchísimo mayor y más bien en la dependencia patológica podemos usar la droga misma. Y yo creo que no necesitamos ir al 2034, es decir, ya se pueden utilizar y ya se están utilizando. En Vancouver dan heroína. Stoller está en Zurich experimentando con cocaína. Y eso lo podría formular un médico. Pero las plantas sagradas tienen una función para todos nosotros y para nuestra cultura muy importante y tenemos que aprenderlas a conocer y relacionarnos no como si fuera una vaina arqueológica por allá y que el taitica y el yajecito y uno va donde el taitica a tomarse el yajecito casi que se arrodilla como si estuviera en misa. No, eso es actual, vive con nosotros, es parte de nuestra sangre, corre por nuestras venas y ciertamente merece un respeto, pero una consideración como algo actual y vivo. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Juan Daniel, por compartirnos esa profunda pero también breve introducción a todo este tema de las adicciones y de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Muchas veces, pues claramente el problema de consumo de drogas tiene muchas formas, digamos, de entenderse, de abordarse, pero muchas veces no se entiende esa diferencia entre lo que es los diferentes tipos de consumo, ¿no? Y entonces no todos los consumidores de drogas pueden ser catalogados como enfermos, digamos, sería una conclusión importante. Y interesante la investigación alrededor de la posibilidad del uso de las mismas sustancias controladas, de los mismos estupefacientes, cuando se presentan ese tipo de consumos problemáticos. Ahora entonces vamos a escuchar a Ismail, quien nos va a compartir la experiencia que se tiene también con el uso de otra sustancia, en este caso el MDMA, mejor conocido como éxtasis, en unas indicaciones muy particulares, en este caso el estrés postraumático, algo que nos debe interesar mucho además en un país como Colombia, donde estamos justamente superando una etapa, digamos, muy complicada de, si se quiere, conflicto interno durante muchos años, donde parece que todavía unos se quieren matar con otros. Entonces yo creo que es muy al lugar todas estas posibilidades que nos ayuden a superar ese estrés y esa, digamos, mal momento que hemos vivido en Colombia y en muchos países y poder entonces aprovechar lo mejor de estas sustancias que han estado allí por mucho tiempo. Ismael, por favor. Saludos a todos. Saludos a todos. ¿Me pueden oír? ¿Así sí? Ojalá descansaron después de ayer y de esta semana psicoactiva. Me llamo Ismael Lourido Ali y trabajo como abogado y como consejo de política y abogacía de la Asociación Multidisciplinario de Estudios Psicodélicos, o en inglés, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, o MAPS. También soy presidente de la Junta Directiva de Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, o SSDP, una organización internacional que apoya a los estudiantes para cambiar la política de drogas. Ayer habló Betty, nuestra directora, sobre el proceso de legalizar la marihuana en Colorado y los recientes datos después de la legalización en Colorado. En primer lugar, me gustaría reconocer lo especial que se siente estar en esta tierra, en este lugar. Mi madre se fue de Cali, Colombia, a California en 1986, donde ella conoció a mi papá y donde yo nació. He regresado a Colombia varias veces para pasar tiempo y visitar a mi familia, pero esta es la primera vez que me invitan para presentar sobre mi trabajo. También quiero notar que ayer era el aniversario 75 del descubrimiento del LSD por Albert Hofmann en Suiza.
Entonces, es muy auspicioso para mí estar aquí hoy. Agradezco a Julián Quintero por invitarme y al equipo Semana Psicoactiva, al equipo Acción Técnica Social y a los voluntarios para juntarnos todos aquí y ahora. Aunque he hablado español toda mi vida, mi primera presentación profesional completamente en español era en México este febrero pasado, en la conferencia Plantas Sagradas de las Américas. Entonces, pido su paciencia con mi pronunciación y es posible que cuando responda a las preguntas voy a responder en inglés. También tengo estos problemas en inglés. También me gustaría agradecer a Juan Daniel por apoyar los esfuerzos a utilizar la ciencia para cambiar la percepción de los tratamientos psicodélicos y sagrados después de cientos de años de propaganda y información mala. Me invitaron hoy a hablar un poco de mi rol de MAPS y específicamente sobre el potencial terapéutico y medicinal de sustancias declaradas ilegales, como el MDMA, que ahora está siendo redescubierto para tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Primero voy a dar un poco de historia sobre este tema, después explicar qué estamos haciendo ahora en los Estados Unidos en MAPS, después explicar nuestro proyecto en Colombia y finalmente concluir con unos pensamientos sobre los muertos en Colombia, en los Estados Unidos y en diferentes lugares que parecen ser parte relacionado con el MDMA. La historia de la criminalización de las plantas y moléculas sagradas es muy larga y demasiado para compartir aquí. Además, ya has escuchado mucho sobre este tema estos días, entonces voy a enfocar en la historia de la MDMA en particular. MDMA fue sintetizado por primera vez a principios del siglo XX, pero no fue hasta un estudiante de Alexander Shulgin lo señaló como una sustancia potencialmente interesante en la década de los 70 que fue redescubierto e incluido al léxico de sustancias psicodélicas que inundaron la cultura occidental de esa era. Shulgin mostró MDMA al ahora famoso psicoterapeuta Dr. Leo Zeff, quien decidió posponer su retiro cuando reconocía el notable efecto en las intervenciones psicoterapéuticas de MDMA. En los años siguientes, el Dr. Zeff y otros psicoterapeutas utilizaron el MDMA como un complemento a la terapia para indicaciones como el estrés postraumático, terapia de pareja y otros. Durante la década de los 80, MDMA escapó de la oficina del terapeuta y rápidamente se hizo popular como droga ambulante, ganando notoriedad en los clubes de Texas primero, donde se llamaba éxtasis, un nombre que la cultura popular continúa a usar hasta recientemente. Luego se llamó la atención de la DEA, que programó audiencias de emergencia. Después del testimonio de varios investigadores y una protesta bien organizada de parte de los terapeutas, el juez de la ley administrativa de la DEA concluyó que la MDMA sí debería restringirse, pero solo incluirla en la lista 3. El liderazgo de la DEA ignoró estas recomendaciones y, sin embargo, la colocó bajo el control más estricto posible en la lista 1, y allá queda hoy. Entonces, en 1985, la MDMA fue incluida como una sustancia de la lista 1, una sustancia definida que no posee uso médico y un alto potencial de abuso, por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, y poco después, la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas. Todo esto, aunque había falta de investigación científica relevante que apoyaba estas decisiones. En el momento de la programación de la MDMA, el presidente del Comité de Expertos en Drogodependencias de la World Health Organization, el Dr. Paul Grof, consideró que la decisión sobre la recomendación debería posponerse en espera de los datos sobre la potencial utilidad terapéutica de la sustancia que, a este tiempo, el control internacional no está garantizado. Al mismo tiempo, el Comité de Expertos de Dependencia de Drogas también declararon que no hay datos disponibles sobre el abuso clínico del MDMA o de la magnitud de problemas asociados de salud pública o de los sociales. Aunque la MDMA ha sido administrativa terapéuticamente durante más
que una década antes del momento de su criminalización en 1985, el Comité de Expertos en Dependencia de Drogas determinó que no había una investigación adecuada para confirmar el uso terapéutico de la MDMA. Sin embargo, el comité quedó impresionado por los informes informales. La Comité de Expertos en Drogodependencias de la WHO alentó a los países a facilitar la investigación sobre esta interesante sustancia. De hecho, las investigaciones científicas en los últimos 30 años sobre esta sustancia interesante solo han demostrado por qué es problema que la MDMA y de pronto por extensión también otras sustancias es en el listo 1. Así es con casi todos los psicodélicos que ahora son ilegales. Hoy, después de años de investigación congelada, la terapia psicodélica asistida con MDMA y también con LSD, ketamina o psilocibina tiene promesa para tratar indicaciones como trastorno de estrés postraumático, depresión, alcoholismo, tendencias suicidales y ansiedad existencial. Múltiples plantas sagradas, como escuchaste, incluyendo la ayahuasca y la iboga, son conocidas por ayudar de la sanación de trauma, la adicción y de mucho más. Sin duda, mucha gente que usa la heroína, la marihuana y hasta drogas malas como metanfetamina o cocaína simplemente están buscando algo para responder o al menos controlar algo de trauma u opresión que están medicando. Entonces, aunque mucha gente busca y empieza a usar las drogas, los psicodélicos y las plantas sagradas para sanar, estas terapias de chamán o de doctor continúan siendo criminalizados en casi todo el mundo. De esta manera, la guerra contra las drogas para unas personas es una guerra contra la sanación. Con este contexto les digo qué estamos haciendo en MAPS. En los Estados Unidos, MAPS ha estado usando el proceso de aprobación del FDA, la institución regulatoria de las farmacéuticas, similar como INVIMA en Colombia, para crear contextos médicos legales para el uso de MDMA. En los últimos 17 años hemos tomado MDMA a través de la fase 1 y 2 y hemos estudiado la seguridad y eficacia de MDMA para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, la adicción y la ansiedad social en adultos con autismo. La medicalización de una droga ilegal altamente restringida, sin duda, tiene implicaciones políticas. En lugar de luchar contra estas implicaciones, nuestro fundador Rick Doblin desarrolló una estrategia que ahora usamos como marco político para nuestra investigación. Esta estrategia es simple. Aunque el MDMA se usaba para tratar numerosas indicaciones antes de que se volviera ilegal en 1985, los hemos centrado principalmente en la MDMA para el estrés postraumático y nos hemos centrado especialmente en las poblaciones que tienen simpatía por parte de la sociedad en general. Por ejemplo, los veteranos de la guerra y gente, especialmente mujeres, que han sobrevivido al asalto sexual. Por eso, antes de continuar, quiero hablar un poco del trastorno de estrés postraumático. Según la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, el trastorno de estrés postraumático afecta aproximadamente al 3.6% de la población mundial en 2012. El TEPT se desarrolla en respuesta a una amplia gama de experiencias traumáticas que incluyen violencia, violación, desastres naturales, pobreza y racismo. El TEPT también está muy poco diagnosticado y comparte altas comorbilidad con la adicción, el suicidio y otras enfermedades psicológicas y físicas. Por lo tanto, el TEPT puede tener un impacto devastador en las personas cercanas al sufrimiento individual. Por esa razón, las intervenciones efectivas del TEPT deben ser una prioridad del salud pública. Actualmente ahora los tratamientos para el TPT son increíblemente costosos, ineficaces y en ocasiones mortales. Los únicos medicamentos actualmente aprobados en los Estados Unidos para el TPT son los medicamentos Zoloft y Paxil, ambos ISRS, SSRIs, que no ayudan a aproximadamente la mitad de los usuarios
y solo parcialmente ayudan a disminuir los síntomas de TEPT en otros. Por el contrario, 83% de los participantes en el estudio piloto de MAPS para el MDMA, para el estrés postraumático, que sufren el trastorno de estrés postraumático crónico resistente al tratamiento ya no califican para el trastorno de estrés postraumático después de participar en la terapia. La otra investigación de MAPS, incluido un seguimiento a largo plazo, demuestra resultados similares. Nuestros datos de fase 2, que incluye más de 100 personas, muestra que el 61% de las personas que pasaron por nuestro protocolo y ya no califican para tener estrés postraumático. Un año después, este número aumentó a 68%, lo que implica que las personas realmente mejoran después de los tratamientos. Casi nunca escuchas datos así, especialmente en el cuidado de la salud mental. También quiero clarificar, no es una farmacéutica como tradicional, no es el caso que te da el doctor y lo llevas a casa y lo tomas cualquier número de veces. Es MDMA con la psicoterapia y solo en 2 o 3 tiempos específicos. Entonces, no es el caso que puedes ir, aunque sea legal en unos años, que puedes ir y sacarlo y llevarlo a casa y hacer lo que sea. Es específicamente en esta estructura psicoterapéutica. Desde el año pasado, MAPS ha recibido una tremenda cantidad de cobertura positiva acerca de la noticia de que la FDA designó la psicoterapia asistida por el MDMA para el TEPT una terapia avanzada o Breakthrough Therapy, y comenzaremos los ensayos clínicos de fase 3 este verano. Ojalá eso significa que tendremos acceso legal con terapia al MDMA en 2021, más o menos en los Estados Unidos, en 3 años. Antes que continúe, quiero dar una clarificación en las palabras de mi colega Brad Burge, nuestro director de comunicaciones estratégicas. No es la intención ni la meta de MAPS medicalizar los psicodélicos solo. Por lo menos para algunas personas, el término medicalizar implica que los medicamentos mismos han cambiado y que han sido sacados de viejos contextos y inyectados en nuevos contextos. Esta no es nuestra meta. Al contrario, nuestra intención es crear nuevas posibilidades para los usos científicos y médicos y a la vez apoyar los usos en ámbitos tradicionales. Así que no hablamos acerca de lo que hacemos para medicalizar los psicodélicos, pero para legitimizarlos en todas las áreas, de las cuales la ciencia y la psiquiatría son solo 2. En la conferencia Plantas Sagradas de las Américas en febrero, panelista Rebecca Calzada habló sobre la salud mental, las Fuerzas Armadas y la guerra contra las drogas, centrándose en particular en el TEPT que tienen soldados en México, que se han comprometido a combatir el narcotráfico, especialmente después de lidiar con trauma de la violencia extrema. El resumen de su charla incluye: irónicamente, la terapia asistida con MDMA en los estudios recientes parece ser una nueva respuesta para tratar la salud mental de las Fuerzas Armadas en México que luchan en la guerra contra las drogas. Con eso podemos empezar a hablar de nuestro proyecto colombiano. Sin duda, este tratamiento sí tiene implicaciones para Colombia. Tengo mucho orgullo de decir que sí queremos avanzar investigaciones aquí en Colombia con este equipo aquí. En Colombia, después de 18 meses de trabajo, continuamos actualizando los detalles para empezar una investigación de MDMA para el TEPT aquí en Bogotá. La idea es empezar con un estudio piloto para que cuando pasamos por fase 3 en los Estados Unidos, ya existe un presidente y un equipo de terapeutas y investigadores capacitados, como Juan Daniel, para abogar y apoyar el acceso legal y médico a la MDMA en Colombia. Tenemos un objetivo similar en Colombia como lo hacemos en los Estados Unidos, lo que también significa utilizar una estrategia.
Con ese fin, estamos muy interesados en tratar a los sobrevivientes y la gente afectada del conflicto y guerra civil en Colombia. Estamos construyendo relaciones con socios locales y recibimos más conexiones. Vamos a tener pronto a encontrar fondos y apoyo político, pero pensamos que sí es posible, que sí es muy importante. Sé que cuando yo trabajo con los veteranos americanos y cuando hablen conmigo y cuando hablen de sus amigos que han suicidado o que han muerto, es la realidad que mucha gente cerca de la guerra saben qué pasa cuando estás tan cerca de esa violencia por tanto tiempo. Y de veras, aunque sí es parte de la cultura a dejar y a no demostrar esas dificultades, en realidad es bien importante a tener el espacio y tener ese lugar seguro con esos puenterapeutas o con una comunidad que se pueda apoyar ese proceso de sanación internal. Al mismo tiempo, estamos apoyando a otros investigadores a hacer estudios similares en otras partes de Latinoamérica. Desde el 2016 también hemos apoyado investigadores en Brasil y Chile para empezar estudios de MDMA para el estrés postraumático. En noviembre recibimos noticias que la institución regulatoria en Brasil dio permiso a importar el MDMA legalmente para una investigación de TPT y ya van empezando este año. En Chile también estamos formulando una investigación similar que enfoca en gente que tiene estrés postraumático de la violencia del gobierno después de la era de Pinochet. También estamos formulando una investigación en Israel y Palestina con la intención de utilizar el MDMA para la reconciliación. Ojalá también podamos traer esta medicina a los soldados de México y a todos que han sido impactados sobre la guerra contra las drogas. Vamos poco a poco con la intención de abrir el acceso seguro y legal de la medicina psicodélica para gente sufriendo de todo lado, con una conciencia e intención política y social. Desde los Estados Unidos a Colombia, a Israel y Palestina, estamos luchando a conectar la herramienta de la terapia psicodélica con temas de la justicia social y con los derechos humanos. Finalmente, quiero concluir con unas reflexiones sobre los muertos asociados con el uso de MDMA. Entiendo el temor y el miedo que surge después de eventos así, y creo que es un ejemplo de los daños reales que a veces pasan con el consumo de drogas debajo de la prohibición y los efectos que la prohibición pueden tener en las personas. Es cierto que a veces el consumo de drogas, especialmente cuando se combina con alcohol o otras drogas, tiene efectos negativos en la salud de las personas, incluida la muerte en algunas circunstancias extremas. Sin embargo, a veces las personas permiten que ese miedo se interponga en el camino de la realidad, que es que la prohibición y la criminalización de las drogas empujan al uso clandestino, lo que a menudo agrava muchos daños de las drogas de varias maneras. Un ejemplo que es particularmente relevante en los casos de los muertos de los muertos relacionados con el MDMA es que muchas drogas que se venden en la calle están adulteradas y no hay forma de saber exactamente qué se vende con la droga de que se vende. Ya has escuchado hoy un poco de la idea del análisis de sustancias. Además, el estigma asociado con el uso de drogas, aunque es una actividad perfectamente normal, en que casi todos participan, si incluimos drogas legales y productos farmacéuticos como cafeína, tabaco, lo que sea, hace muy difícil brindar una educación honesta y precisa sobre drogas y consumo de drogas. Por eso, varios usuarios no son completamente conscientes de los impactos y daños, porque se les ha dado puro propaganda sensacionalista sobre ellos. Este estigma sí afecta las investigaciones científicas, a pesar de que es muy probable que la investigación beneficie significativamente a los usuarios en todos los niveles. En los Estados Unidos, por ejemplo, hubo una muerte de alto perfil relacionada con la MDMA de una mujer joven llamada Shelley Goldsmith en 2013. Su madre, Didi Goldsmith, comenzó una campaña para cambiar las leyes que penalizaban a los productores de eventos por incluir medidas de reducción de daños en eventos. Apoyamos esta campaña y apoyamos firmemente la inclusión de medidas de reducción de daños en lugares donde las personas consumen las drogas. Me gustaría decir finalmente que al igual que Didi Goldsmith,
que apoyen todos la implementación de técnicas de reducción de daños en eventos, como el análisis de drogas. Y quizás considerar cómo apoyar la transición de la prohibición a la descriminalización a la regulación legal. Menos estigma y menos criminalización de las drogas permitirá más educación, más medidas de seguridad y, con suerte, menos muertes. Gracias. Gracias, Ismail. Entonces, el MDMA, una sustancia para la cual de hecho no se conoce un consumo problemático, si ligamos un poco las dos charlas, una sustancia para la cual no se conoce que conduzca, digamos, a un uso compulsivo. No hay personas que se inyecten MDMA de manera compulsiva, no está documentado, pueden haber casos, llamémosle anecdóticos, pero no está registrado en la literatura. Por supuesto que, como muchas sustancias, tiene una toxicidad y una posibilidad de muerte por sobredosis, pero pues también la tienen muchos de los medicamentos que hoy están. De hecho, la segunda causa de intoxicaciones en Colombia son los medicamentos, y son todos en general, ¿no?, después de los agroquímicos. Y también observamos entonces un potencial en beneficio de la salud y bienestar de las personas, que de hecho ha sido la motivación que hemos tenido en el gobierno para generar esta regulación alrededor del cannabis medicinal. Entonces, por muchos años considerado como una droga absolutamente, digamos, perjudicial, que sigue hoy teniendo, pues en todo caso, respaldado con evidencia científica, unos efectos secundarios, unas condiciones en las cuales no debería usarse, pero también una claridad respecto de las condiciones en las que sí podría usarse. Para cannabis entonces ya tenemos unas 5 o 6 indicaciones: dolor, epilepsia y demás, y con MDMA estamos comenzando con este tema del estrés postraumático. Y con la hoja de coca entonces también ya vimos las posibilidades. Les cuento un poco también, para introducir la pregunta, una anécdota, y es: yo he estado haciendo parte, por lo menos en 3 ocasiones, de la reforma de la Ley 30 del 86, la norma de drogas de Colombia. Y cuando pasa uno por el capítulo de definiciones, entonces teníamos que definir qué es droga ilícita o droga ilegal. Entonces las definiciones siempre decían: es la droga no prescrita médicamente. Entonces significa que cuando se prescribe la sustancia, cuando el médico toma la decisión de, basada en la evidencia, cualquiera sea, prescribir una sustancia, deja de ser ilícita. O en otras definiciones que se trataron de desarrollar es la droga prohibida. ¿Dónde está el listado de drogas prohibidas? Por lo menos en la norma colombiana no está. Y si uno mira en la mayoría de normatividades de los países, hay un listado de sustancias. No dice aquí: esta está prohibida, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, en la práctica, porque parece que legalmente no existiera esa condición, ¿por qué han experimentado de pronto ustedes esa condición de sustancia declarada ilegal? De facto, de manera práctica, porque parece que no hay esa ilegalidad declarada en las normas. Entonces, por ejemplo, con la hoja de coca, ¿por qué hemos encontrado esa declaración de ilegalidad en esta o en el MDMA? Gracias por ese contexto. Y hay dos como temas que creo que hacen sentido hablar aquí. La primera es este tema del contexto. Y creo que hay una que no es suficiente como estructura y intención en cómo pensamos en el consumo y el uso de drogas en esta parte y en estas partes del mundo y en estas como contextos. Tenemos muchísima evidencia de gente indígena en todas partes del mundo usando sustancias psicotrópicas de todos tipos, de coca, ayahuasca, iboga, lo que sea, que no necesariamente salgan uso problemático. Y eso me hace pensar: ¿qué son las diferencias entre esas culturas y la cultura nuestra? ¿Qué son las diferencias y por qué hay tanto uso problemático aquí? Aunque no es tanto, hay una percepción que hay tanto, pero sí hay. Y las otras culturas, donde no ves eso tanto. Y creo que más que todo hay varias razones, muchos que hablaron, de que hablaron Juan Daniel. Pero creo que esta idea de en los contextos más tradicionales tienes iniciaciones y tienes como ritos de pasaje, tienes estas estructuras multi-generational que tienen
estructuras familiares y no sin estigma tienes la oportunidad de hablar con su familia y con su comunidad. Y cuando tienes esa opción para integrar su experiencia sin ser aislado y sin ser sacado de la sociedad, creo que se ayuda mucho la gente que tienen experiencias difíciles. La segunda es el contexto de ciencia y política. Y la prohibición de las drogas desde el siglo XIX, desde la criminalización de la marihuana en los Estados Unidos en los 30, desde la guerra contra las drogas que empezó como en los 60s y 70s, ves que hay un enfoque en ideología y en esta idea que la prohibición es la manera de controlar las drogas. Y una enfoque que tenemos nosotros es esta idea de que ciencia debe dirigir a la política, no que la política debe dirigir a la ciencia. Y creo que de esa manera sabemos que si miras qué información, cuáles estudios, qué ciencia, lo que sea, fui a informar estas decisiones, a prohibir estas sustancias, ves que no hay mucho. Y que no hay mucha información, no había mucha información. Y en los últimos años, casi todo el dinero y casi todos los recursos en estudiando estas drogas, estas sustancias, solo ha ido para buscar efectos malos. Entonces, por nuestra parte, es como una counterbalance, ¿no? A ver, ¿dónde podemos encontrar y asegurar que tenemos ciencia buena para que en el futuro y mientras continuamos a cambiar estas políticas poco a poco, que lo hacemos con evidencia, que lo hacemos con ciencia en vez de estos pensamientos que yo creo no eran tan como basados en ese framework en primero. Entonces, siendo la ciencia algo que podría y debería poder desarrollarse alrededor de las sustancias, entonces la política no ha permitido que, siendo la ciencia algo posible, realmente se desarrolle, bien sea por falta de recursos, falta de espacios políticos, si se quiere, falta de interés, digamos, de avalar estas investigaciones que pueden dar lugar a beneficios para la población. Y el consumo problemático de sustancias sí que es un tema álgido, digamos, en Colombia en este momento, es objeto incluso de campaña en medio del momento que estamos viviendo. Entonces, las grandes ciudades con estos problemas concentrados de consumo problemático, particularmente de bazuco y también de heroína, donde estamos ya aproximándonos con medidas de reducción de daños, ¿qué alternativas ofrecen entonces estas sustancias, Daniel, para ofrecer soluciones? Y también me gustaría que Igor nos acompañara con algún comentario sobre la posibilidad, y fíjense esto, las drogas como puerta de salida y no como puerta de entrada. Por muchos años se ha entendido que una droga conduce a otra y conduce a otra, pero parece que hay una posibilidad, y si la hay deberíamos explorarla, de que otras sustancias de menor riesgo puedan precisamente ser la puerta de salida de las sustancias de mayor riesgo. Ismael ahorita habló en varias ocasiones del concepto de sanación. Yo preferiría que Igor Llano, mi colega y amigo, que es una persona experta en plantas sagradas y en psicoterapia transpersonal, nos hablara un poco de su experiencia con estas plantas sagradas. Igor tiene experiencia con iboga en el África, con peyote en México, con ayahuasca, con todas estas plantas, y tiene mucho que ver con algo que en nuestra sociedad está faltando, ¿no? Probablemente esto del consumo problemático y todos estos fenómenos tienen mucho que ver con una necesidad nacional, por decirlo de alguna manera, de sanación, ¿no? Yo creo que ese es un tema que Igor maneja y pues me gustaría que nos hablara más bien un poco de eso. Hola, a mí me invitaron al final, así que no tengo una presentación, pero me recomendaron que me presentara un poco para abrir el diálogo, también que hagan preguntas y que podamos dialogar acá. Ismael mencionó un poco esto de
como de la diferencia cultural. Yo crecí, mis papás me instruyeron a través de la medicina psicodélica, crecí alrededor de las comunidades indígenas, comiendo psicodélicos desde chiquito, estos ritos de paso en mi adolescencia, poco a poco, ¿no? Comiendo esta medicina y aprendiendo. Yo soy creyente de la medicina psicodélica, yo soy alumno del yagé y del peyote y de la iboga, así que más o menos esto soy. También vengo de una familia donde se usaba la medicina psicodélica y entonces como que he heredado eso. Y sí, definitivamente creo que es muy diferente el enfoque y el uso que uno puede, la relación que uno puede tener con estas sustancias dependiendo del contexto en el que uno lo usa. En relación a tu presentación, Juan Daniel, yo quiero pelear un poquito contigo en que yo sí creo que el yagé puede curar la adicción. Lo que pasa es que no la adicción fisiológica, como tú mencionas, sí, definitivamente. La ibogaína sí puede tratar la adicción fisiológica de opiáceos. El yagé no, pero yo creo que el mayor problema de la adicción es la adicción psicológica. Es como, ¿no? Lo fisiológico finalmente es el último punto ahí, neurológico, pero todo el contexto psicológico es el mayor problema de la adicción. Finalmente uno podría solo, o sea, por eso es que hay recaídas, ¿no? Por eso es que es tan difícil también. Y definitivamente la ayahuasca, como muchas otras sustancias, plantas, medicinas, nos pueden, como tú decías, confrontar, por ejemplo, con la muerte. Muchas de las adicciones vienen también por traumas que tenemos, por dolor interior, que terminamos utilizando sustancias también como una manera de tranquilizarlo, ¿no? Y la medicina puede ayudar a trabajar ese trauma, como está mostrando Ismael con el MDMA. La ibogaína me parece una sustancia muy, muy interesante. Yo trabajé en una clínica de ibogaína para tratar adicciones, sobre todo a opiáceos, y es la única que yo conozca, la única sustancia que realmente puede trabajar la adicción fisiológica de los opiáceos. Es decir, no es que reemplace como una metadona o buprenorfina o algo, sino que realmente limpie los receptores neuronales. La gente no solo les quita, no sienten síntomas de abstinencia para empezar. Nosotros recibíamos a la gente en el aeropuerto, se inyectaban justo antes de salir al avión, apenas llegaban al aeropuerto les dábamos la primera dosis de ibogaína para que no empezaran a sentir síntomas de abstinencia. Entonces se les va dando ibogaína poco a poco, si quieren me pueden preguntar más al respecto cómo funciona. Se les va dando poco a poco y el paciente en ningún momento siente abstinencia y sale completamente, es decir, no siente, ya, no sintió. Aparte de eso, los niveles de tolerancia se resetean. Si volviera a consumir la sustancia, tendría que consumir como si fuera la primera vez que consume. En ese sentido es muy peligroso tratar adicciones con ibogaína, es decir, necesitan un equipo médico y un acompañamiento. No pueden pedir la ibogaína por internet y usarla, porque es posible que si vuelven a usar un opiáceo puedan tener una sobredosis del opiáceo, porque se resetearon, la tolerancia del opiáceo es nueva, entonces si vuelven a utilizar la misma cantidad que usaban antes, sería una sobredosis. En ese sentido sí pelearía que definitivamente la medicina psicodélica puede trabajar con las adicciones, fisiológicamente y sobre todo psicológicamente, que es lo principal. Mencionaste un tema de esto de las curas espontáneas. Yo lo entiendo como que psiquedélico, la palabra psiquedélico sí que es mente o alma, Deleuze es de manifestar, ¿no? Es una palabra que desarrollaron un psiquiatra, Humphrey Osmond, y Aldous Huxley, que es un filósofo. Yo creo que por ahí va más o menos el efecto de estas sustancias. La mente se hace más visible, es como Stan Grof tiene una frase que es como el microscopio para la biología
o el telescopio para la astronomía, los psicodélicos para la psicología, para la mente. Cuando uno toma una sustancia psicodélica, es como agarrar un microscopio hacia el inconsciente. El inconsciente, digamos, cuando no han estudiado psicología, piensan que el inconsciente es lo negativo, pero inconsciente también incluye el yo superior, el inconsciente colectivo, es decir, inconsciente incluye lo que hemos negado, pero también lo que no vemos, que tiene mucho conocimiento. Entonces, cuando tomamos estas plantas, se abre esa puerta tanto para lo que hemos negado y reprimido que puede salir, pero también a mecanismos interiores del inconsciente que son sanadores. En humanismo han llamado ese mecanismo self-actualization, autoactualización o actualización del self, ¿no? Está en Maslow, en varios de los humanistas. En Gestalt lo llamaron autorregulación organísmica, como si hubiera un sistema interior en el inconsciente que regula y sabe lo que necesita para equilibrarse, como un, ¿no?, autoactualización, autoequilibrador. Y yo creo que por ahí va un poco los beneficios de estas plantas, y lo que pueden hacer es que es como acercarse a un radar que puede autorregular y puede ir sacando material del inconsciente y mostrándolo y haciéndolo visible, y lo podemos integrar. Un poco la manera en la que funciona el MDMA para estrés postraumático que mencionaba Ismael. Cuando estamos ante una experiencia de trauma, por ejemplo, recibiendo tiros, ¿no?, en una guerra, entramos en un estado alterado de conciencia. En ese estado alterado de conciencia parece que, como que, no sé si han visto que mucha gente no recuerda el trauma o no sabe exactamente qué sucedió, como si hubiera un blanco. A veces muchas personas que han sufrido abuso sexual lo recuerdan muchísimos años después. Muchos de estos recuerdos surgen cuando toman una sustancia, y surgen recuerdos que tenían ahí. Yo no soy neurólogo ni nada, tú eres el experto, pero yo lo que entiendo más o menos es que la amígdala se inflama, y entonces en vez de que la información pase a la corteza frontal, donde es como filtrada y ordenada, simplemente se queda dando vueltas en la amígdala. Y entonces, cuando uno toma una sustancia como MDMA, se abre la amígdala y todas esas memorias, toda esa información que por el estado alterado de conciencia en el trauma no fue digerido por la corteza frontal, con el MDMA puede surgir y puede ser digerido por la corteza frontal, vuelve a filtrarse, vuelve a organizarse, vuelve a integrarse y regresa otra vez a la amígdala, pero ya con contexto, ya digerida. Más o menos eso es, bueno, ¿qué más? Eso es lo que se me ocurre en este momento, ahí vamos haciendo preguntas. Muchas gracias. Extraordinaria la intervención de Igor, yo le agradezco infinitamente, y evidentemente lo de la iboga lo conocía de los años 80 en Europa, y bueno, ¿no?, pero tu intervención sobre las plantas sagradas resuena en mi corazón y te la agradezco. Gracias. Ahora quiero pasar un poco al plano práctico. Entonces, pueden haber 35 millones de personas, según las cifras que mostraba Juan Daniel, que tienen un consumo problemático de drogas, y parecen surgir soluciones. Entonces, por ejemplo, para el consumo problemático de opiáceos, que tantos problemas produce en este momento en Norteamérica, parece haber una solución. Para el estrés postraumático también parece haber una solución. Para el consumo problemático de cocaína parece haber una solución. ¿Cómo hacer la práctica? ¿Cómo hacer que esas 35 millones de personas realmente puedan recibir una u otra forma de ayuda basada en estas sustancias? ¿O cómo hacer este 6% de la población que sufre de estrés postraumático, 3.5%, pueda encontrarlo? En la implementación del cannabis medicinal en Colombia acudimos a la practicidad, y es a lo conocido, a las farmacias, a las droguerías, a las fórmulas de los médicos, al INVIMA aprobando estudios clínicos, que es de pronto lo que tú mencionas como la medicalización. Pero parece que
Esa es la forma que, el conocido, es decir, es la zona de confort donde uno podría decir, si lo hacemos por allí, de pronto logramos llegar. Pero eso también tiene sus desventajas, entonces quisiera un poco promover ese debate de cómo hacer que esto sea práctico, que ese conocimiento, por ejemplo, que tiene Igor pueda ser reconocido, por ejemplo, por una agencia sanitaria, para que se puedan realmente establecer, por ejemplo, centros de tratamiento basados en la ibogaína para solucionar o por lo menos disminuir el consumo problemático de drogas en nuestras ciudades. Yo creo que lo primero que hay, y no lo hemos tocado en esta semana psicoactiva, lo primero que hay que pensar o que hay que tener sumamente claro es que 300, no sé cuántos, sí, digamos 300 millones de personas no son enfermas. Entonces, la Big Pharma está ávida de que todos los consumidores de sustancias sean enfermos porque hay adherencia al tratamiento, porque van a tener un cliente potencial absolutamente maravilloso. Esto representa cerca de un 1 punto algo del Producto Mundial Bruto. Entonces, una de las razones fundamentales por las que nosotros tenemos que aclarar que se trata de 35 millones de personas en el mundo entero nada más, ¿sí? El resto son personas que no van a ser o no deben, no tienen por qué ser la presa fácil de la industria farmacéutica, sobre todo las corporaciones internacionales. En el tema del cannabis medicinal, con todo respeto lo digo yo, ya esto lo tiene la Big Pharma canadiense y lo tienen otras empresas. ¿Por qué no lo tienen los indígenas de Corinto? Creo que algo se está trabajando. Es decir, las personas o los cultivadores de cannabis nuestros, ¿no? Hay un grandísimo interés y también hay un grandísimo interés de la Big Pharma en promover el harm reduction, pero ahí hay una agenda oculta y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a la industria farmacéutica le interesa muchísimo. Hay 350 millones de enfermos mentales en el mundo con los psicofármacos, más 300 millones de clientes potenciales más, se les duplica el negocio a la industria de los psicofármacos simplemente con considerar que todos son enfermos y no, es decir, son una cantidad muy pequeña. Yo diría que ese sería el primer paso. Sí, y quiero insistir en esa pregunta, pero sumarle precisamente un componente y es ese. De pronto, si uno dejase que esta medicina ancestral justamente esté solo en manos de las comunidades indígenas, es donde yo veo que puede haber un problema de acceso, y es si logramos llegar por ese mecanismo a ese 35 millones de personas, o bueno, en el caso del MDMA no hay este tema un poco tan ancestral, porque es una molécula totalmente sintética. Entonces, si existe la forma un poco de conciliar, de tal manera que uno pueda hacer parte a las comunidades indígenas o a quienes tradicionalmente han producido y han experimentado con el uso de estas plantas, pero al mismo tiempo solucionar, digamos, las barreras de acceso, las barreras institucionales, porque esto tiene que de alguna u otra manera ser reconocido por las agencias sanitarias, por los médicos, para que entre otras puedan ir a un seminario y entender todo el mecanismo de acción y poder también involucrarse en el uso de esta sustancia. Por favor. Bueno, yo no sé tanto al respecto como de la parte científica y el proceso, pero sí veo como dos problemas que me llegan personalmente. Uno es el miedo a los estados amplificados de conciencia. Entonces, por ejemplo, con ibogaína se ha intentado desarrollar una ibogaína sintética quitándole los efectos alucinógenos, pero que mantienen los efectos de que quitan la abstinencia y todo ese cuento. Y a mí y a todos los que trabajamos con ibogaína nos parece terrible, porque sobre todo la mayor sanación de la iboga viene justo en esa confrontación con la muerte y todo, y que es lo que sana el tema de la adicción psicológica. Entonces, igual está bueno, sí, que sería una primera cosa que podría ayudar al tema de adicciones, pero hay como mucho miedo a los estados amplificados de conciencia. A veces me acuerda como a la Inquisición, que mataban a los brujos y ahora es como si continuara de alguna manera, como que hay un juicio a los que nos interesa explorar nuestra mente. No entiendo de dónde vienen esas ideas políticas donde nos prohíben explorar nuestra mente, o sea, se me hace como loco que nos prohíban hacer lo que queramos con nuestra propia conciencia. Otra cosa si le estamos haciendo daño a otra persona, pero si cierro los ojos y estoy ahí en mi propia conciencia, ¿por qué me lo prohíben?
Entonces, eso es como una que siento que hay en general culturalmente mucha a la defensiva, digamos, con todas estas cosas que también generan estados amplificados de conciencia. A mí personalmente me parece que justo los estados amplificados de conciencia son los que generan la sanación, sobre todo, tan profunda que otras cosas no. Otra que no sé si es así, pero yo he entendido que es así, es que hay en la ciencia como una búsqueda siempre de analizar la molécula, y entonces es muy difícil entrar con el contexto. Es como una cosa de sustancia y de molécula. Entonces hábleme de DMT, pero no me hable de yagé, y mucho menos de yagé y del contexto místico alrededor del yagé y tal. Y yo creo que eso le falta madurar, digamos, a nuestros procesos científicos, porque los contextos místicos y terapéuticos son supremamente sanadores y hay que involucrarlos. Gracias. Y quisiera finalmente volver con esa pregunta con Ismail, porque precisamente ustedes han iniciado estudios clínicos, están, digamos, haciendo la tarea como se supone debe hacerse para poder quizás tener a futuro un tratamiento que hasta lo pague el sistema, porque entonces uno más adelante piensa, la persona con estrés postraumático podría acudir a que su sistema de salud y su seguro le pueda proveer ese tratamiento. Viéndolo desde el lado, llamémoslo un poco más sintético, que están manejando ustedes con MMA, ¿cómo ven ustedes estas opciones también de mejorar acceso? Voy a responder en inglés. Entonces, si tienes que cambiar su traducción, lo que sea. I'm going to speak in English because I want to make sure I cover all of the points that I think are relevant here. Thank you for understanding. So before answering the question about the context of synthetic use of drugs, I want to give a boundary problem. In the United States, and especially in the West, or in the West and especially in the United States, we have this idea that and this was touched upon earlier, we have this idea that the only times and places within which drug use is allowed legally is within this medical, capital M medical context, or this capital S spiritual context. If it's not religious use, traditional religious use, and if it's not medical use, then it's illegitimate. So we have methods of legalizing some substances in some cases through a medical route, and we also have options through this idea of like religious traditional use. But right now, there really aren't that many other options. I was just speaking with the Bombay Hemp Company, which is a company in India that's doing industrial and medical and local farmer support for cannabis growers in India. And the Indian medical system includes single molecule legalization like the FDA or like INVIMA. And it also has what we have in the United States and other places, like this herbal or natural medicine. But then they have this middle ground because there's a tradition of Ayurveda in India that recognizes the legitimate use of the legitimate medical use of non-pharmaceutical substances. And I say that only to show that there are, in fact, other options besides the ones that we believe are available to us, and that in order for us to be creative about what post-prohibition looks like, being aware that many people strongly believe that total deregulation is not the answer, then we do have to find alternative structures within which the use can occur that isn't the strict medical system or just within religious cultural use or whatever else. So with respect to the regulation of synthetic drugs and synthetic substances, I think that there's a few different levels of happening here, a few levels that have to happen here. The first, and in my eyes more important, with my background in criminal justice and human rights, is this theme of decriminalizing. So even if we don't have formal context for use, people who seek use or who ingest drugs in any context should not be criminalized for that use, period, full stop. And once you start with that framework, that criminalization is not an adequate or substantial or effective response to the use of drugs, then
in theory, you can have creative alternative options. In Spain, you're seeing cannabis social clubs. In different parts of the world, you see different ways where creative uses of substances that are also responsive to communities, have integrity, accountable, safe, all of the things that we would want in a system where people are using substances that alter their mind, that don't necessarily have the same rigid structure that the medical system or that a religious system might have. So with respect to MDMA, for example, or other synthetic drugs that we know have medical value, it makes sense to some extent to use the medical system that already exists. We know that, for example, with FDA or with INVIMA, if you have a single molecule like MDMA that you can easily replicate in a lab, that you can make sure it's consistent every time, then maybe it fits this model where we want single molecules that we can replicate and take the same thing every time. But with other things like marijuana, like yahe, like all these substances that are not single molecules, you can't really stuff like a complex substance plus the cultural use, plus the traditional value into the traditional medical system. That's just not how it works. So I would propose, and I think that although beginning with the medicalization and with the legal medical access can allow people to recognize that the harms are not what they've believed, are not what they've been told their whole lives, but in fact that there are ways to safely and beneficially use, then we can open up a conversation to those alternative forms of regulation. In the United States, one of the ways that legal marijuana became so popular is because as medical systems started getting created in states, people started to meet people who were using medical marijuana. And they were like, wow, like you're using this dangerous drug that I was told was so bad, and I'm not seeing too many problems. And I think when those people that are using include your parents or your grandparents and elders in the community who realize that CBD and THC and all these different substances have tremendous benefit for all of these more difficult to treat things, then the fear that comes from that misinformation and stigma that I discussed earlier starts to disappear. So I don't think that I or any single person necessarily has the answer for what the alternative synthetic system looks like. But I do believe that as we create more space to have a less fear-based conversation, that the communities that are using the substances can solve those problems themselves. I don't think it's up to like the superstructure or even the state as a whole to create those. Not that I don't think it has a role, because I do believe that there is a major role in the state in supporting that. But I think ultimately those answers have to come from the users themselves. One example, based on the example of Ibogaine and Iboga, is when Ibogaine became really well known as a treatment for opioid addiction, the first people who took it around the world and used it and began creating spaces for people to heal from opioid addiction, opioid use disorder, were people who were formerly dependent or formerly addicted to those drugs. So you have these underground unions of people who have been treated themselves, who are then creating their own protocols and then responding to the harms of their own community that are then getting shut down and criminalized. Even though it's the definition of a grassroots response to a legitimate social problem. So I think really the question isn't like, how do we regulate? Because I don't think any one of us has the answer. But it's how do we create the space for the conversation so that we're not continuing to criminalize people and thus stigmatize potential solutions simply by virtue of the people that are involved. Gracias, Ismael. Y con eso concluimos. Yo creo que es importante esto que él ha mencionado y es, hay que alejar la ley penal de este tipo, digamos, de experimentaciones y mucho más cuando son sustancias que pueden ofrecer soluciones. Es decir, la primera medida, el reto de regular y cómo hacer que quepan todos en una regulación, los saberes ancestrales, pero también la ciencia moderna, la tecnología farmacéutica, pero también los procesadores o cultivadores tradicionales. Hacer esa regulación es bastante compleja, pero un paso inicial es por lo menos alejar la ley penal de todas estas, digamos, posibilidades de generar finalmente salud y bienestar, que entre otras cosas es el propósito primario de estos tratados internacionales. Muchas gracias por sus intervenciones.